Don David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos al aire. Un placer. Saludos a todos. Bueno, don David Galeano Olivera no necesita presentación, pero vamos a decir que es un gran estudioso de la lengua guaraní y que también estuvo, ayer fue el Día de la Lengua Materna. Y Asimismo, el día 21 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y en nuestro caso Paraguay la lengua materna es el guaraní. exactamente. Y con usted queríamos hablar del tereré, porque habíamos empezado a hablar del Pojañaná y bueno, esto de que el último sábado de febrero es el día del tereré, aparte ahora es patrimonio intangible declarado por la UNESCO. Queríamos que no, Asimismo, sí, que nos cuente algo. asimismo Rami, de nuevo un saludo cordial para Rubén también, para todos los amigos de Con el Yo Amanecer. Y el último sábado del mes de febrero es el Día Nacional del Tereré. En razón de, había hecho ese comentario y una breve recordación nada más ahora. Mario García Ciani, un gran trabajador cultural, un periodista, había ido a trabajar a la municipalidad de Itaquiri en Alto Paraná y allí se le ocurrió a él crear un festival allí para la música paraguaya, la danza, la poesía y no tuvo mejor idea que llamarle Festival del Tereré. Y bueno, pasó el tiempo y le surgió la otra idea que fue lograr la declaración de un día del tereré en el Paraguay. Y fue así que con la ayuda del entonces diputado Dionisio Ortega, logró en el año 2011 la promulgación de una ley que establece entonces el último sábado del mes de febrero como Día Nacional del Tereré, en coincidencia con la finalización del Festival del Tereré, que hasta hoy tiene la tradición de durar 3 días, jueves, viernes y termina sábado. Y entonces, coincidente con la culminación del festival, también ese día estaba dedicado al Día del Tereré. Hoy día, Rami, así como mencionaste, también la UNESCO incluyó dentro del patrimonio cultural intangible de la humanidad a esta muestra tan, pero tan tradicional del Paraguay como parte de ese patrimonio ya universal. Y también te comento que, pero una cantidad impresionante de municipios, de instituciones, se están preparando con todo para este sábado. En particular, la ciudad de Fernando de la Mora, que de donde es vive allí el exdiputado Dionisio Ortega, en una especie de resolución de la municipalidad. Ahora se logró que la capital del tereré en Paraguay sea Fernando de la Mora. Y te cuento Ujú. que hay un festival grande, sí, previsto para este sábado desde las 9 de la mañana en una plaza que se llama Parque del Sur, que está en la zona sur de Fernando de la Mora. Son un poco así esos datos generales que quiero comentarte de entrada, Rami. Muchas gracias, don David Galeano. Y bueno, a ver, vamos a preparar un tereré bien refrescante. ¿Con qué me lo va a preparar? A ver. Y bueno, es infaltable el cocum, ¿verdad? Para mí particularmente, también en este caso, sí hay un poco de para y con eso también un poco de mentaí, ¿verdad? Normalmente se suelen combinar una o dos, hay gente que solamente consume una hierba, hay otros que lo hacen con dos o tres, y después ya está el famoso tereré pantano, que es una cosa indescriptible, ¿verdad? Que más que transparente ya se volvió prácticamente negro de tanta hierba que se le pone allí en el nombre de Claro, tereré pantano, ¿verdad? claro. Y bueno, eso normalmente la gente le pone por el sabor tan agradable, la menta, mentaí, ¿verdad? Hay gente que le pone el Santa Lucía Monotí, Perdudilla. eh, Hay una cantidad impresionante, yo te decía, de puestos que están en las medias cuadras de prácticamente todo el Paraguay y en las esquinas, donde ya están las señoras o señores encargados de traer su morterito y allí ya uno se acerca con el termo, con la jarra, con lo que uno tenga y va escogiendo las hierbas
y estas personas se encargan de, con el abatizocá, ¿verdad? Darle los golpes, macerar eso, poner en el recipiente, cargar el agua con hielo y bueno, y allí ya está el tereré hecho, ¿verdad? Esa es la forma más tradicional que hoy nosotros vamos a encontrar, que también se convirtió en una fuente interesante de ingresos, podríamos decir, de trabajo, para mucha gente que dentro de esas dificultades de conseguir trabajo, hoy de manera informal lo hacen vendiendo hierbas medicinales para el tereré. Claro. Y no olvides que también a eso acompaña el infaltable terererupá, que otra vez las mismas señoras o los propios señores allí con su, ya con un pequeño brasero o alguna cocina de gas allí, y la infaltable paila para preparar en una de esas lo más rápido, una tortilla, ¿verdad? Unas tortillas riquísimas. O de lo contrario, ya algunos vienen ya trayendo preparado la empanada. Se prepara el tradicional sándwich de empanada. El único sándwich de empanada que existe en el mundo es el sándwich paraguayo, ¿verdad? Claro. El sándwich de empanada acá. Y encima de eso viene el tereré. Encima de eso viene el tereré claro. Y no sabemos hasta qué hora. Claro. Realmente un gusto hablar con usted, don David Galeano Olivera, presidente del Ateneo de Cultura Guaraní. ¿Y qué me dice del día que ayer fue el día de la lengua madre y materna, perdón, y sí. y seguramente nos va a decir algunas palabras sobre el guaraní que usted tanto defiende, ama y también habla muy bien? Bueno, ayer se realizaron muchas actividades, entre ellas la propia Academia de Lengua Guaraní realizó ayer una asamblea en el Día de la Lengua Materna, y así como esa, en varias instituciones escolares. Guaraní ni ñane peango ñanderapo, pepe ñande ñañe perú, pepe ñande yacacua, pea ñanderoga, ñande yurupe, ñane bobi, ñane bopi arori, pichamba, guaraní, ñandereco, paraguayo, guaraní, paraguayo, guaraní, paraguayo, guaraní. Esa es una, yo podría decir, una relación perfecta que podría ser en una fecha como la que recordamos ayer, ¿verdad? Claro. Es casi imposible entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo, ¿verdad? Claro. Tenemos una relación profunda. Hay veces inclusive hasta de odio en algún tiempo, pero al fin y al cabo, como las parejas que a veces pelean y se reconcilian, eso siempre nos pasó a nosotros los paraguayos con el guaraní. Claro. Siempre nos reconciliamos y siempre se volvió en esa atracción fatal que para todos es sin ninguna duda el idioma guaraní. Seguro, por eso quería que, más que usted con todo el trabajo que tiene con el guaraní, nos hable un poquito de lo que fue ayer en este día tan especial, y hoy, aunque es el 24, el último sábado del Día del Tereré. Así que le agradecemos muchísimo, don David Galeano Olivera, por este espacio, y ya lo vamos a seguir convocando, ¿le parece? Con mucho gusto, y quiero aprovechar, Rami, porque no quiero dejar pasar la ocasión para también recordar y celebrar a la mujer paraguaya. El 24 es el Día de la Mujer, ¿sí?, de la mujer paraguaya, y entonces con muchas satisfacciones por medio, por tener a esta, como dice Francisco el Papa, la más gloriosa de América, como parte de nuestras vidas. Yo me siento orgulloso de la mujer paraguaya, y quiero desearles a todas las mujeres en tu persona allí, a todas las que están viviendo en el exterior, un feliz día de la mujer paraguaya a todas las damas de nuestro país y del exterior. Bueno, muchísimas gracias, y acá ya lo distribuimos. Muchas gracias, don David. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.